Hola, bienvenidos al quinto Congreso de Naturopatía de la Comunidad de Madrid, esta vez online. Soy Viviana Tristao, naturópata colegiada CENACO. Llevo varios años dedicada a la naturopatía y estoy hoy aquí en el quinto Congreso de Naturopatía para hablar sobre el miedo y cómo afecta el sistema inmune. Actualmente tengo mi espacio en Pinto y en Getafe y me podéis encontrar fácilmente por mi nombre en Internet y Facebook. Bueno, ¿empezamos? A lo largo de esa ponencia vamos a hablar de los principios naturopáticos, vamos a ver la definición de miedo y su función, hablaremos de la relación entre el miedo y los sistemas orgánicos y vamos a dar un repaso breve por las técnicas naturales que están a nuestra disposición para trabajar el miedo, el estrés, todo lo que nos genera este miedo que tenemos todos al final. Bueno, si empezamos por los principios naturopáticos, el primero, por supuesto, no hacer daño. Luego, el poder de la naturaleza, buscar la causa. Siempre que hay un desequilibrio, un problema, debemos buscar la causa porque no estamos aquí para poner parches. Tenemos que ver a la persona como su totalidad. No es un conjunto de sistemas y de células, sino es un ser complejo. Y luego la importancia de las nuevas conductas, de enseñar nuevas conductas acordes al alcanzar ese equilibrio que buscamos. También recordar que nuestro trabajo como naturópatas es prevenir y promocionar el estado óptimo de salud y bienestar de una forma científica basada en la evidencia, sin limitarnos puramente al aspecto físico. Felizmente, cada día hay más estudios de valor que nos aportan fuerza a la naturopatía basada en evidencia. Y dicho esto, creo que es momento de entrar a lo que aquí estamos. Vamos a entrar en el mundo del miedo. He comentado que hablaríamos un poco de la definición. Según la RAE, el miedo es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario, un recelo, aprehensión que alguien tiene de que algo suceda que sea contrario a lo que desea. El miedo es una emoción universal, es inevitable, totalmente necesaria para la evolución y supervivencia de la especie. Al igual que los demás animales, estamos programados para sentir miedo. Sentimos miedo pues, ante situaciones y determinadas y seguro que nunca lo hemos definido, no lo hemos puesto en palabras, sin embargo todos lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida. O sea que no, podemos no saber definirlo, pero sí sabemos cuál es la emoción, la sensación que está por detrás. Entonces, ¿qué es realmente el miedo? Al final es una señal de alarma que nos avisa de un peligro y que nos permite actuar para sobrevivir. Es algo instintivo, algo que, como vamos a ver, resulta de una serie de respuestas fisiológicas relacionadas con nuestros sistemas orgánicos y sí, hay que recordar siempre lo de que somos un ser complejo, que somos una totalidad, que no somos solo una suma de células y nuestro cuerpo reacciona de forma conjunta también ante el miedo, frente al miedo. Antes de entrar en el lenguaje en sí del miedo, me gustaría verlo o sentirlo mejor como lo que realmente es para nosotros, porque no es un conjunto de palabras que tendrán o no tendrán sentido. Entonces, quiero proponeros que imaginéis que estamos paseando, bueno, como estamos en Madrid, estamos paseando por el Retiro. Estamos disfrutando la tranquilidad, las sombras, la naturaleza que podemos encontrar en el centro de Madrid. Y estamos paseando tan tranquilos y de pronto vemos como un coche que huye, pues a saber de qué, a lo mejor de sus propios miedos, entra por el Retiro y casi nos atropella. ¿Vale? Lo que sentimos es miedo. Vemos el coche y sentimos miedo y ese miedo nos hace actuar, nos hace pues echarnos a un lado. Ese miedo es bueno, es el miedo que nos permite sobrevivir como especie. Y bueno, aquí debería terminar la historia, porque pasó el coche y bueno, o nos hemos apartado o no nos hemos apartado, pero en cualquier caso terminó, ¿vale? Pero somos humanos y no es así. La historia no termina aquí. Nos pasa esto, frutos del miedo, nos asustamos, deberíamos respirar y sin embargo lo que hacemos es coger el móvil y llamar a quien sea o publicarlo en Facebook o en Instagram, bueno, posibilidades infinitas. Y lo que vamos a hacer es revivir nuestro miedo una y otra vez, involucrar terceras personas. Algunas, pues a lo mejor tenían pensado ir a retiro y dice, uy, no, porque ¿cómo voy a ir si con lo peligroso que es?
Y estamos constantemente viviendo en miedo, ¿vale? Miedo que deberíamos dejarlo ir, deberíamos permitir, pasó, eh, ya está, hay que dejarlo ir y no seguir reviviéndolo eternamente. En este caso, el miedo ya no es tan bueno, ya no nos está protegiendo de algo, de un ataque, de que estamos en la selva y viene el león. No, no nos está protegiendo de nada, no es algo para la supervivencia de nuestra especie, al revés, es un problema. Es un problema que no nos protege, sino que altera nuestro organismo, como vamos a ver además a continuación, y que nos puede traer consecuencias nefastas que hay que trabajar. Varios estudios investigan la relación entre el miedo y sus efectos. Aquí vamos a diferenciar entre miedo normal, el ver el león justo de enfrente y nos va a comer, o el coche que viene en el retiro y que no nos puede atropellar, y diferenciarlo de los miedos patológicos. Es ese miedo que sigue cuando la historia debería haber terminado, nuestros propios miedos, nuestros propios leones mentales que nos atormentan. Para eso es necesario entender que el miedo normal viene como una respuesta a una alarma en un momento determinado y que llegado, finaliza ese momento, se termina y se acabó. O sea, viene el coche, nos apartamos y ya está, no hay más. Viene el león, nos escondemos. Listo, ha terminado, podemos respirar y volver a nuestra vida habitual, normal, seguir con nuestra rutina. En los seres humanos, sin embargo, el miedo no es solo fisiológico o bioquímico, sino que tiene una perspectiva más holística, social, y que lo que hace es que no desaparece la alarma. La alarma va a estar constantemente cuando llamamos por teléfono, cuando publicamos en Facebook lo que nos ha pasado, cuando al año Facebook nos dice, pues esto ha pasado hace un año y lo volvemos a revivir. Eso es un miedo patológico, es aquel que es una alarma falsa, que se prolonga en el tiempo y que nos afecta nuestra calidad de vida. Somos nosotros pensando en qué hubiera pasado si en vez de, pues de coche de retiro, si en vez de echarme a la derecha me echo a la izquierda. O si hubiera salido de casa 2 minutos antes. Y todas estas situaciones que no son reales, no han pasado, van a condicionar nuestro día a día. Esto va a preocupar también a las personas a las que contamos. Al final, lo que os he dicho, es algo que es más complejo que nosotros mismos, es algo social, subjetivo, y hay que verlo como lo que es, con una perspectiva pues, más holística y tener en cuenta que nos pasa a todos, que aunque nos llamemos miedo patológico, que en realidad en el ser humano es parte del día a día. A ver, los últimos 20 años de investigación indican que el sistema nervioso central y el sistema inmune se comunican y que comparten el mismo lenguaje molecular. Estoy hablando de neurotransmisores, hormonas, citocinas. Esta comunicación es el hipotálamo que parece tener una estructura esencial aquí, tal como la amígdala central. O sea, por un lado, tenemos que el miedo surge como un producto emocional de la amígdala cerebral, y el hipotálamo lo podemos ver como el mediador en esta conversación, una conversación orgánica, que activa el sistema nervioso y a partir de ahí genera una respuesta pues también física, no solo emocional. ¿Cómo qué? Como tensión, tanto pues, muscular, tanto el abdomen, cuello, hombros, que nos ponemos todos muy engarrotados por el miedo, el estrés, la ansiedad. Tenemos la dilatación de las pupilas, de los vasos sanguíneos, ensanchamiento del tórax para poder respirar mejor. Se acelera nuestro corazón, la respiración se acelera igualmente, libertamos glucosa por parte del hígado, eso nos permite correr. En el caso del león, nos da el aporte para poder ponernos a salvo. Y por supuesto va a alterar también nuestra respuesta inmune. Como podemos ver, estas respuestas, estas acciones del cuerpo, tienen como objetivo centrar el organismo en lo importante en el momento, en esa alarma. Tenemos que luchar o tenemos que huir, pero algo tenemos que hacer para poder seguir vivos. Por eso la dilatación de las pupilas, para facilitar lo que tenemos que ver, respiramos más, el metabolismo aumenta,
glucosa porque necesitamos esa energía extra para actuar. En el caso del sistema inmune, que es de lo que se trata aquí hoy, lo que tenemos que ver es que se puede dar en dos tiempos, ¿vale? Puede haber dos respuestas distintas. Tenemos en el caso, por ejemplo, de la inhibición, que es un estrés crónico, o sea, es lo que más nos afecta como ser humano. Es ese miedo de que ya pasó y seguimos reviviendo, porque de hecho cuando tenemos el estado este de alarma y tenemos que actuar, el miedo está, pero no lo sentimos, actuamos. El problema viene después, cuando el miedo ha pasado, el peligro no existe y le damos vueltas, ¿vale? Y eso sería un estrés crónico que lo que va a hacer es disminuir los niveles de leucocitos, la actividad de las células NK, va a inhibir el procesamiento y la presentación del antígeno, que está relacionado con el sistema inmune, y va a inhibir la producción y secreción de interleucinas, ¿vale? ¿Y qué son estas interleucinas? Pues desempeñan un papel muy importante en la mediación de la respuesta inmune, ¿vale? Es una forma de comunicación. Luego tenemos pues el estrés más agudo, en que aquí lo que va a hacer es potenciar el sistema inmune. Aunque disminuya, los leucocitos en sangre aumentan en otras zonas, como en la piel, tracto gastrointestinal, pulmones, nódulos linfáticos, ¿vale? Y aumenta los conductos de enfermedad, o sea, puede generar fiebre, alteraciones del metabolismo del hígado, alteraciones anímicas también, alteraciones de sueño, por supuesto, porque si estamos asustados no podemos dormir. Reducción de las relaciones sociales y sexuales y luego una mayor sensibilidad al dolor. Trabajar la relación del miedo y el sistema inmune desde la naturopatía nos permite tener en cuenta muchísimas técnicas naturales. Hay infinidad. Cada naturópata va a elegir, pues teniendo en cuenta la persona que tenemos delante, por supuesto, y aquello que conocemos como más efectivo. Pero seguramente si vamos a 2 o 3 naturópatas, el camino no será el mismo. Sí el objetivo, pero no el camino. El objetivo sí, porque lo que queremos es tratar la causa. Os comento dos partes que sí que durante mi actividad profesional fue las que más estudios encontré. Entonces, si queremos hacer una naturopatía basada en la evidencia, tenemos que tener en cuenta pues, también los estudios que podemos encontrar al respecto. Pero eso no significa que al final sea solo algo físico. Al revés, curiosamente, parte del enfoque naturopático, que tiene bastantes estudios actualmente, tiene que ver justo con técnicas más energéticas. Y aquí hablamos de la meditación, la hipnosis, el yoga, técnicas de relajación y de respiración. Pero es que también hay estudios que hablan sobre incluso la espiritualidad, como personas que acuden de forma frecuente a sus centros de culto, independientemente de la religión que sea, cómo consiguen mejorar el sistema inmune controlando el estrés y el miedo. Al final es la respuesta fisiológica de la que hemos estado hablando. Ellos consiguen regular o modular ese estrés estando en contacto con su fe, con su creencia. ¿Vale? Y si no creemos en nada, pues no pasa nada. Pues tenemos la meditación, la hipnosis, el yoga, soluciones hay. Por otro lado, tenemos a nuestra disposición alternativas botánicas de calidad que trabajan en momentos puntuales de estrés, de miedos y que nos ayudarán a gestionar esta parte. La parte botánica, las plantas, trabajan a través de moléculas, por lo que es normal que existan estudios. Son moléculas químicas que las componen y que tienen una acción determinada en el cuerpo, ¿vale? En este caso, podría hablar de varias también, ¿vale? Pero para no hacer muy pesada la ponencia, he decidido centrarme en 3. La pasiflora, el hipérico y la amapola de California. Aquí llama la atención que las plantas son muy buenas, son muy lindas, pero que hay que tener también precaución con ellas. No tienen efectos secundarios, ni menos estas de las que hablo, muy graves, pero por ejemplo el hipérico sí puede interactuar con otra medicación. Entonces, hay que preguntar, contactar con un profesional para asegurarnos de que es la mejor opción para nosotros, ¿de acuerdo?
Sí que vamos a ver las plantas, estas 3 plantas, vamos a ver de cada una un estudio para que podáis ver como si efectivamente hay evidencia científica de todo lo que os estoy hablando. Empezamos por la pasiflora. En el caso de la pasiflora, este estudio es de 2017, es un estudio bastante reciente y que lo que han intentado fue pues, mejorar ver la resistencia al estrés y a la calidad de vida de adultos que tienen su inquietud nerviosa, y eso con un tratamiento de la flor de la pasión, que es la pasiflora integrata. ¿Y qué ha concluido este estudio? Bueno, este estudio tenéis los datos de PMID o el DOI, podéis buscarlo por ahí, que lo vais a encontrar. Este estudio lo que ha concluido es que parece ser efectivo para la resistencia y la calidad de vida en pacientes que sufren de inquietud nerviosa y que es una solución, una alternativa bastante bien tolerada, ¿vale? Por lo que es una opción a tener en cuenta. Pasamos para la siguiente planta, el hipérico. Y aquí el estudio habla sobre tanto el hipérico como la paroxetina. La paroxetina es un medicamento que necesita ser recomendado por un médico, por supuesto, y lo ven, en este caso es en la rata de laberinto, en el laberinto, no es de seres humanos, pero también lo hay, ¿de acuerdo? Es cuestión de buscar y hay bastantes estudios. Aquí yo no quiero entrar en la paroxetina, o sea, yo no quiero siquiera hacer una comparación. Lo que quiero es centrarme en lo que para mí es importante, que son las plantas. Quiero centrarme en el hipérico. Y si podemos ver que bueno, el estudio evalúa diversos factores, pero bueno, aquí lo que quiero llamar la atención es para el tema que estamos hablando, es el miedo. Y podemos ver que el hipérico puede ejercer incluso un efecto ansiolítico y antipánico. O sea, estamos trabajando justo el miedo con una planta, ¿de acuerdo? Seguimos la amapola de California. Aquí sí que ha sido con individuos, es un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, o sea que tiene todas las garantías de un estudio científico, porque, vamos a repetir, estamos hablando de naturopatía basada en evidencia. En el caso de este estudio, no es solo de la amapola, es un estudio que se ha hecho con una preparación sinérgica de amapola y espino blanco, en trastornos de ansiedad leves a moderados. Lo que me importa, que la conclusión es que sea amapola con espino blanco, sea solo amapola, al final es buscar los estudios que demostró que puede ser segura y más efectiva que el placebo en el tratamiento de trastornos de ansiedad de leves a moderados. Os hablo en este momento de trastornos de ansiedad. El miedo al final lo que genera es ansiedad. ¿De acuerdo? O sea, ansiedad, miedo no es algo totalmente distinto. Entonces sí que hay que tenerlo en cuenta también. Y bueno, para concluir la ponencia, os dejo una bibliografía. Tiene algunos estudios que me parecen muy interesantes en los que me he basado para poder prepararos esta ponencia y para poder hablar de esto, de la parte científica también, de la naturopatía. Pero lo que sí me gustaría conseguir con esta ponencia, bueno, sí, que veáis un poco que estamos respaldados por la ciencia, pero principalmente conseguir transmitir la importancia, la necesidad de afrontar las situaciones de una forma positiva. Evitar el estrés, la ansiedad, evitar este miedo patológico, que sí, que todos lo vivimos, pero que debemos tratar de evitarlo. El miedo patológico que hablaba al principio, de estos leones que todos tenemos y que nos asaltan en sueños, y que sí hay que trabajarlos. No tenemos que vivir constantemente con miedo, porque eso nos va a afectar nuestro bienestar y va a afectar nuestro sistema inmune. Trabajo con bastantes personas que llevan el estrés y sus fobias a niveles pues, inaceptables, o sea, que se tienen que trabajar, que no se puede vivir así, que afectan de verdad su bienestar, su vida, su día a día. La situación actual con el coronavirus lo que ha hecho fue empeorar toda esa situación, incluso en personas que consideraban que no tenían miedos, que vivían tranquilas. Esto ha sido un antes y un después, y esto nos ha afectado de distinta forma, por supuesto, pero nos ha afectado un poquito a todos, creo. Y el COVID al final no es un problema
solo de lo que el virus puede hacer o el virus no puede hacer. ¿Vale? No es solo un miedo del virus en sí, sino todos los miedos que se han generado alrededor del COVID. Miedos de salir de casa, miedos de socializar. Todo esto nos va a afectar nuestra vida y todo esto deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de afrontarlos, de buscar una solución, una alternativa para poder vivir mejor. Porque sí es posible convivir con el COVID y convivir con el COVID bien y sin miedo, que está ahí. Pues, bueno, está el COVID, el coronavirus existe hace mucho tiempo, los virus, coronavirus. Existen muchos otros virus, muchas otras bacterias. La alarma, el bicho, lo vamos a tener siempre, si no este otro. Y tenemos que aprender a convivir con ellos, con este y con los demás. Principalmente evitando los estados de pánico, de miedo que se están generando. Porque ese sí nos va a afectar nuestro sistema inmune, como lo hemos visto, y eso sí va a hacer que si tenemos un sistema inmune más bajo, a la hora de contactar con el virus, de tener el contacto con el virus, este va a tener más fuerza, porque nosotros estamos débiles, no porque sea más fuerte. El virus va a ser igual de fuerte para una persona que para otra. Va a ser la respuesta que su cuerpo va a dar al ataque, el que nos va a permitir llevarlo mejor o peor. Aparte, por supuesto, de otros factores, de lo que es de riesgo es de riesgo, y se ha visto que la obesidad supone un riesgo también y empeora los estados de COVID. Pues hay que controlarnos, hay que controlar todo y verlo todo de la forma holística, porque somos seres complejos, pero sin miedo. Vamos a intentar, por lo menos esta parte, que sí la podemos controlar, controlarla, ¿de acuerdo? Pues fue un placer estar con vosotros. Espero que disfrutéis mucho de este congreso y veros en los siguientes congresos que se hagan. Un saludo desde Madrid.